Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Hoy de nuevo tenemos como invitado en nuestro videoprograma al doctor Pablo Enrique García. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes en Buenas México. tardes de aquí de México. Muy Muy bien. felices, muy contentos. Estamos compartiendo experiencias con ustedes y sí, con todo gusto, adelante. Pues muy bien, pues hoy, doctor Pablo, resulta que eh, cosas que tiene la vida, que hace poquito estuvimos compartiendo unas fotografías de una de las estatuillas que usted mismo, ¿no?, ha participado de manera directa o ha podido verlas, ha podido verificar, en cierta manera, de dónde han salido. Pues resulta que él me hablaba precisamente de estas estatuillas y en un programa de televisión que tiene mucha audiencia aquí en España, resulta que fue una sorpresa ver esas mismas fotografías que se habían hecho virales y que estaban catalogándolas como un fraude, es decir, Como un fraude. que no eran originales. Entonces me quedé sorprendido, pero también es cierto que los motivos que dieron para considerarlas que no eran auténticas, la verdad que fueron muy vagos. No dieron una explicación completa. Simplemente dijeron que esas estatuillas, los símbolos que aparecían, pues que era como una mezcla de distintas culturas, de cultura inca, con cultura de Paracas, con cultura de los nazcas. Y a partir de allí se mofaron un poco diciendo que esto no tenía ningún tipo de sentido y lo dejaron estar. Entonces, bueno, yo que me gusta que la gente tenga como mínimo una segunda opinión y teniendo en cuenta que usted lleva muchísimo tiempo investigando todos estos temas, pues vamos a dedicarle este videoprograma a escuchar la otra parte, la otra parte de la versión, ¿verdad? Así que, pues, si le parece, comparto algunas de las fotografías que aparecieron en televisión y usted ya si lo ve, mira, a esta. Esta es una de las de las que se han hecho virales, ¿no? ¿Qué nos puede Sí, decir de esta fotografía, de esta estatuilla? esta fotografía fue tomada ya que pusieron la pieza en una camioneta Tsuru, en una Nissan Ujú. de carga. Y por el peso de la que se aprecia y lo que me dijeron al encontrarla fue que pesaba alrededor de 250 kilos. Es de una sola pieza en cristal mineral. Yo Y sé que van esta a... pieza, doctor Pablo, disculpe, ¿esta pieza usted la ha visto en vivo? No, me llegaron videos de un amigo que estuvo digamos, en ese hallazgo, en esa situación de poder tomar videos de primera mano. El Es decir, ingeniero Gerson, el ingeniero en el Gerson, vídeo se ve que es de sí, dónde sale. Ujú. el ingeniero Gerson Mendoza me envió el video y me dijo que qué pensaba, porque pues era pues una pieza asombrosa, increíble, en la cual se veía que un adulto antropomorfo no humano sostenía en su regazo a una persona que estaba como enfermo. Entonces, pues sí, esta pieza es asombrosa porque es original. Eh, esta pieza la comercializaron lentamente y ha ido pasando de mano en mano. Junto a esta pieza se encontró otra, pero al parecer la otra tenía incrustaciones de oro. Ujú. Y vemos, aquí está exactamente lo que les digo, Sí. de que esta pieza no tiene incrustaciones, que me dijeron que era muy valiosa porque Ujú. tenía metal, no me dijeron más. Entonces se encontraron dos piezas casi del mismo tamaño, pero la otra era mucho más valiosa y esa no la dieron a conocer, no sale en el video, sale nada más una muy pequeña parte en el video que me enviaron.
pero sí se ve que es del mismo tamaño y que Y, las dos pesaban alrededor de media tonelada. Entonces, aquí los críticos van a decir como que no se conocen piezas de este tamaño en el mundo de cristal mineral de una sola pieza. En el archivo que le envié van a ver cosas asombrosas que tiene México. Y ujú, nosotros no pudimos recuperar una pieza en cristal mineral de una mujer. Al hablar de mujer es humana, obviamente, pero sostenía en su regazo a un bebé que no era de características humanas. Y en su mano derecha sostenía un puñal y una expresión. Los artistas ancestrales que trabajaban este material eran pues mucho más que Da Vinci, mucho más que Miguel Ángel Buonarroti, eh, porque le ponían expresión a el cristal mineral. El ujú. cristal mineral tiene una dureza en la escala de Mohs, escala de dureza de materiales, de aproximadamente de 3 a 3.5. El diamante industrial 7.3. El diamante de joyería 7.2. Entonces, es 3 veces más duro que el acero este material. Entonces, no se puede saber cómo lo realizaron. En Claro, cómo el lo video, moldearon, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron sí, para exactamente. darle ¿Cómo toda es esa que expresión? A- lograron a- esa perfección? La claro, y aquí, expresión. aquí, por ejemplo, vemos en la zona del cráneo, en esta fotografía, vemos una serie de símbolos, ¿no? Sí, Uno de los motivos que dieron en este programa de televisión era que no podían ser reales porque era como si alguien hubiera cogido cosas de la cultura inca, cosas de la cultura maya, cosas de la cultura de Paracas y lo hubiera mezclado para hacerlo más atractivo. Y cuando yo le comento esto a usted, me dice que realmente, uno, no es maya, ¿verdad? no es Este tipo de maya. arte no es maya. Entonces, ¿cómo argumentaríamos este cruce de estilos? Bueno, aquí en el círculo que se ve en la frente de la pieza, Ujú. vemos un glifo que puede corresponder a la cultura maya. Pero recordemos que en la antigüedad los pueblos ancestrales no se desarrollaron en un solo lugar. Nosotros tenemos piezas aztecas allá de Ojuelos, donde hay se reúnen sabios de la cultura tolteca, maya y azteca, 3 sabios, y están grabando el calendario azteca. Quiere decir que se reúnen 3 sabios para desarrollar, había intercambio. Los aztecas comerciaban con los incas. Definitivamente, todo este trabajo va a expandir lo que conocemos como historia universal, porque la historia universal que nos han enseñado se queda corta con todo esto que estamos viendo. Aquí estamos viendo exactamente lo Ujú. que es la imagen del Las líneas de colibrí, de Nazca, las sí, figuras de líneas de Nazca, Nazca, exactamente. sí. Entonces, por Ujú. eso es que dijeron que eran falsas. Lo que pasa es que hay mucho, mucho que descubrir en todo el mundo, no solamente en México, no solamente en Perú, sino que en todo el mundo existe La la fusión, ¿no? El imbricación, encuentro. Ujú, claro. sí, la superposición o las manifestaciones culturales de culturas distantes en otros lugares. Por ejemplo, eh, en Egipto se encuentra la nicotina para embalsamar y resina de pino de México. En las culturas momias, en las culturas del antiguo Perú, en las momias de Perú, se Ujú. encuentra resina de pino de México que sirve para embalsamar. Ahora, ¿por qué también se encuentra el maíz en culturas de Ecuador antiguo y Perú antiguo? Y la papa, que se dice que es originaria de Perú, también se encuentra en México. Entonces, el comercio que existía en la antigüedad tiene
mucho más capacidad de lo que nosotros hemos podido contemplar. Quiere decir que aquí está lo que se supone es un maya, Sí, y un platillo volador que está en ascenso. Ese tipo de glifos significa que está en ascenso. De claro. las piezas que yo le envié, hay una que pesa alrededor de 55, 60 kilos y es de una sola pieza en jade imperial o bien cuarzo blanco. Yo no soy experto en cristalografía prehispánica, Ujú. pero es un grupo que parece como si fuera una mesa de cirugía. Es una mujer embarazada con pechos gestantes y acostada en una mesa y un humano sostiene un tecpat, un cuchillo que se utilizaba para abrir, para cortar. Entonces, lo que estamos viendo en esa pieza es una mujer que está sometida a un procedimiento quirúrgico, pero que está supervisado por seres antropomorfos no humanos. Entonces, tenemos mucho que tener pues presente de que lo que conceptuamos como civilización va a expandirse en poco tiempo porque todo Claro. este material es increíble. Y lo vamos a ir compartiendo. Poco a poco vamos a ir, Sí, porque realmente usted tiene mucho documento gráfico, vídeos que tenemos que ir viendo, revisando para poder hablar de ellos. Y yo le querría hacer una pregunta, doctor Pablo, que es, sí, claro, las fuentes oficiales de México están desmintiendo la originalidad de estas piezas, porque desde yo estuve investigando después y todo lo que tenga que ver con el gobierno, con cualquier fuente de turismo, de arqueología, desmienten, dicen que no son auténticas. Eh, eh, el- ¿Usted está convencido de que son auténticas, que son originales? La pregunta es, ¿por qué cree usted que el gobierno va negando, ¿no?, de manera categórica? Porque entiendo que ustedes con su asociación ya deben de haber tenido algún contacto intentando, ¿no?, aportar documentación, estudios que usted me comentó que con los rusos ya habían realizado ciertos estudios de ciertas piezas y aún así no han sido aceptadas. ¿Es así, doctor Pablo? exactamente. A pesar de que tenemos estudios científicos, los arqueólogos se niegan más escuchando mi nombre. Tal parece que soy un enemigo de los arqueólogos mexicanos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que se acepte esta situación. Ya con los estudios científicos nos presentamos a la UNESCO solicitando que la UNESCO venga para que haga el estudio científico de este material, pero también nos cierran las puertas. No es solamente México, sino es el mundo. ¿Por qué? Porque esto es cambiar absolutamente la historia universal, la evolución del hombre, el aceptar que no somos los únicos en el espacio, el aceptar que hubo inteligencias mucho más desarrolladas anterior a lo que nosotros tenemos conceptuado como nuestra civilización. Es cambiar todo. La religión inclusive se va a tambalear. ¿Por qué? Porque ya se va a aceptar que por ejemplo, en la Biblia, el guardián del árbol del conocimiento es un reptiliano. La misma Biblia lo dice. Es una serpiente, es un Una ser serpiente. serpentino, pero Ujú. tiene la capacidad de raciocinio, de intenciones, si es el guardián del árbol del conocimiento, pues debe de tener cierto conocimiento. Y en todo lo que hemos investigado, el, los seres reptilianos se aparecen cuando en la humanidad hay los saltos tecnológicos súbitos. Cuando la humanidad adquiere más conocimiento es que están los reptilianos. Por ejemplo, en la... Cuando se nos entrega, ¿verdad? Cuando se dice que los Sí, dioses nos entregan el conocimiento, que esto exactamente. también sale en la Biblia y sale en un montón de libros y de textos sagrados. Sí, desde la cultura de Ur, la cultura sumeria, la cultura egipcia, aquí en México, en Perú también, en China, le hemos comentado que la cultura Hongshan
de Sí. China de hace 7.000 años y la cultura vincha allá en los Balcanes también de hace 7.000 años. ¿Cómo es posible que en una cultura pudiera ser coincidencia, algo fortuito? Pero si ya son 3, 4, 5, ya no es fortuito, ya hay algo Claro, hay de algo que lo cierto. une y claro, y hay algo que lo ratifica, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, pues la verdad que agradecerle, doctor Pablo, la explicación y la verdad que espero que todas las personas que vean este vídeo, pues que como mínimo, si han visto este programa que desmentía la originalidad, como mínimo ahora tienen otra información, la información de la otra parte, sobre la originalidad de estas piezas. El doctor Pablo ya nos ha explicado cruce, imbricación de culturas, con lo cual lo que ahí se explica de que han hecho un poti-poti para que sea más interesante para venderlo, porque realmente, doctor Pablo, estas piezas han caído en manos de alguien que las está intentando vender. ¿Usted sabe cómo está este tema ahora? Así para acabar. bueno, mi comentario personal y por mi experiencia con el material que le envié, va usted a ver ahí piezas asombrosas que no hay en otra parte del mundo. Imagínese, la imagen, el rostro, el busto de un reptiliano de 2,5 metros en una placa, en un retablo de cristal mineral de una sola pieza. Imagínese, esa pieza se dice que se la llevaron los rusos y ahí le mandé muchos retablos en esa imagen, pero mucho más imágenes de otros retablos donde son de cristal mineral de una sola pieza, inclusive cetros de más de 1 metro de alto de una sola pieza en cristal mineral. Entonces, mi comentario final es el siguiente: no son de la cultura maya, son originarias del estado de Michoacán, esa pieza que me mostró, pero Ujú. las otras piezas son originarias de la región de Acámbaro, de la región del lago de Cuitzeo. Ahí está saliendo una gran cantidad de material auténtico, original, lo mismo que aquí en el estado de Guerrero. Entonces, aquí en el estado de Guerrero tenemos una cultura que cada vez tenemos más y más material, inclusive material biológico, para que se puedan hacer los exámenes necesarios. Estamos abiertos en la Asociación Nahui Olin a resguardar este material para que cuando se requiera, sí se pueda realizar el estudio científico, los estudios necesarios, las pruebas necesarias para que confirmar que sí tienen una gran antigüedad. Fantástico. Así pues, como comenté ya en el primer videoprograma donde usted y yo empezamos a hablar, son guardianes, ¿no?, de todas estas piezas, esperando Sí, a que de alguna manera se les dé el espacio para ser estudiadas, se les tenga en cuenta, se les tome en serio, en cierta manera, para poder realizar los estudios necesarios. Yo cuando hablé con usted me comentó que sí que habían podido realizar la prueba de carbono 14 en alguna de las piezas, pero que también, evidentemente, debido al coste elevado que tiene, no pueden hacerla de todas. Entonces, sí. ahí está, ¿no? Esperando a ver si el gobierno, si a través de espacios como este, ¿no?, que dan a conocer otra versión distinta de la historia que nos han contado, a ver si poco a poco podemos ir abriendo las conciencias y a partir de allí, como mínimo, tener otra opinión, tener otra versión y, como siempre decimos, después el ser humano en su libertad, que elija, que decida qué creer y qué no creer, pero al menos tener información de las dos partes. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Pablo. Un placer, como siempre que estamos hablando con ustedes, un placer. Y vamos a dedicar programas a enseñar estas estatuillas, estas obras, estos vídeos que el doctor Pablo ha recopilado y que ahora mismo estamos en ese proceso de recopilar esa información, de tenerla y os la iremos mostrando toda ordenadita, con muchas ganas y con la guía y el acompañamiento del doctor Pablo, un especialista que lleva más de 20 años investigando toda esta historia mexicana, que nace ahí Sí, y que muy generosamente comparte con nosotros. Así pues, doctor Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente videoprograma. sí. Agradecemos la oportunidad y saludos al auditorio.
Gracias a todo el mundo. Hasta el siguiente videoprograma. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Muchas gracias.